Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Épocas del Mundo. La ciudad de Buenos Aires tiene miles de historias que fueron prácticamente olvidadas, de que todavía se conservan algunos registros históricos que las comprueban. Estuvo en servicio durante 3 décadas, tiene una extensión de 30 kilómetros y el ingreso al puesto número 1 aún se conserva en pleno centro porteño. El correo neumático es un servicio de mensajería que inventó el escocés William Murdoch a comienzos del siglo XIX y que se instaló por primera vez en Londres, Inglaterra. Allí comenzó a funcionar en 1853 entre la Bolsa de Valores y la estación de telégrafos. Este sistema está compuesto por un circuito de tubos neumáticos. En uno de los extremos se produce una corriente de aire capaz de empujar mediante el accionar de una bomba un pequeño objeto. Luego, al llegar a mitad de recorrido, el mismo es succionado por la segunda bomba emplazada en el otro extremo. En palabras más técnicas, es un dispositivo que funciona como un sistema combinado y alternado de presión y vacío. De esta manera, mediante vías subterráneas, era posible enviar diversos mensajes y elementos pequeños entre puntos distantes de una gran ciudad en cuestión de segundos. El sistema instalado en Buenos Aires, según los registros de la época, era capaz de trasladar un objeto a una velocidad de 12 metros por segundo con una frecuencia de 2 minutos entre cada uno dentro de una red que, en sus primeros 5 días de funcionamiento, recibía más de 1.900 piezas por día. En 1912 comenzaron las obras para habilitar un túnel de carga del Ferrocarril Oeste que hoy todavía circula entre Puerto Madero hasta la zona de intersección entre las avenidas Díaz Vélez y Bulnes. Dicho túnel quedó habilitado el 15 de febrero de 1916. Posteriormente se utilizaría esta misma construcción para instalar los tubos del correo neumático que permanecen aún. La ciudad de Buenos Aires fue la primera de Sudamérica en tener un servicio de correo neumático que se autorizó en 1887, pero que, debido a una serie de inconvenientes, recién se inauguró el 13 de abril de 1934. Además de los elevados costos de instalar el sistema de tubos, una de las principales problemáticas que retrasó la obra fue la ausencia de túneles para ubicarlo. Finalmente, el 13 de abril de 1934, bajo la presidencia del general Agustín P. Justo, se inauguró el primer correo neumático. Luego de la autorización de su instalación en 1887, bajo la presidencia de Miguel Juárez Celman, y como parte de un proyecto dirigido por el famoso ingeniero Otto Krause. El tejido de tuberías bajo tierra se demoró 40 años. Lamentablemente, su mentor, el ingeniero Otto Krause, falleció en 1920 sin haber cumplido su sueño de verlo en funcionamiento. Cada torpedo cilíndrico de aluminio con tapa de cuero incluía cartas expreso y hasta 30 telegramas. Unía el Palacio Central de Correos y Telecomunicaciones con las principales radios de la capital federal. El recorrido constaba de 14 estaciones donde funcionaban 52 aparatos transmisores e intermediarios. Cada ramal podía trabajar en forma independiente. En su tiempo, en estas estaciones, numerosas empleadas velaban por el envío de los torpedos con su contenido a distintos destinos, generalmente vinculados con operaciones comerciales. Por fotos antiguas se puede apreciar a las trabajadoras intensamente concentradas en sus tareas entre enjambres nerviosos de tubos que, como criaturas vivientes, se descolgaban de las paredes. En 1970, el silbido de los cilindros dentro de los tubos se acalló finalmente. Y, a pesar del éxito rotundo de este sistema, el avance de la tecnología, la aparición de mecanismos más modernos y los elevados costos de mantenimiento que tenía este tipo de correo, llevó a su cierre definitivo que tuvo lugar el 6 de noviembre de 1970. Aunque su desaparición tuvo lugar hace más de medio siglo, la vía de acceso a la estación central, así como muchas de las tuberías subterráneas, aún permanecen en el mismo lugar, dañadas por el paso del tiempo. La desaparición del correo neumático no se trató de un caso aislado de la ciudad de Buenos Aires. Durante el cierre del siglo XX y comienzo del siglo XXI ocurrió lo mismo en muchas otras ciudades del mundo. Por ejemplo, en Berlín, capital de Alemania, donde se construyó una red de 400 kilómetros, este servicio funcionó hasta 1976. Algo similar ocurrió en París, capital de Francia, que experimentó su clausura en 1984. Finalmente, uno de los pocos servicios que perduró hasta después del inicio del nuevo siglo fue el de Praga, capital de la República Checa, que cerró en 2002 tras una serie de inundaciones que perjudicó la red. De todas formas, sería incorrecto mencionar que el correo neumático se extinguió.
Sucede que, aunque ya no se utiliza como una red urbana y masiva, aún está presente en circuitos cerrados de empresas, comercios, organismos públicos y naves de ultramar, entre otros espacios similares, distribuidos en diversos países del mundo. Y si hablamos del misterio de la gran ciudad, otro lo constituye un grupo escultórico que estuvo emplazado en lo alto de la Facultad de Ingeniería en la sede de Paseo Colón en los años 50. Por ese entonces, ese monumental edificio se levantó para la llamada Fundación Eva Perón. El escultor Leone Tomazzi, entre 1950 y 1954, viajó a la Argentina para realizar las grandes estatuas de contenido social que se colocaron en el frontispicio superior de la fundación y las proyectadas estatuas a Juan Perón y a Eva Perón. La estatua de Perón, diseñada para medir 62 metros de altura, nunca llegó a ser construida. Este escultor nació en 1903 en Pietrasanta, Italia, donde pasó la mayor parte de su vida. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Roma y luego en la de Brera, en Milán, diplomándose en 1926. Durante 20 años fue profesor de la Escuela de Arte Estático de Pietrasanta. Aparte de dedicarse extensamente a la escultura, fue un gran pintor acuarelista de su época. Todas las obras de la Fundación fueron seguidas y supervisadas en su ejecución y puesta en marcha por la mismísima Eva Duarte. A toda acción desplegada, la Fundación sumaba su solidaridad con los países extranjeros que estaban en situación de catástrofe o necesidad. Al morir Evita, la Fundación continuó su labor, pero ya no tuvo la misma fuerza ni operabilidad. Hablemos un poco del edificio. La Fundación Eva Perón fue construida sobre la avenida Paseo Colón 850. De estilo dórico y monumentalista, el palacio tiene 5 pisos, 2 subsuelos, planta y escalinata de acceso. En su frontispicio, como hemos mencionado, estaban colocadas una serie de esculturas que, con la Revolución Libertadora, fueron quitadas, algunas destruidas y otras desaparecidas. En 1956 el edificio fue destinado a la Facultad de Ingeniería. Ya derrocado el gobierno de Perón, la Revolución Libertadora se encargó poco a poco después de desalojar las figuras que se encontraban emplazadas sobre las columnas del imponente edificio donde funcionaba la fundación. Las estatuas simbolizaban el trabajo, la justicia, la solidaridad, la independencia económica y la soberanía política. Al quitar estas pesadas estatuas, confeccionadas en mármol de Carrara, después de muchas idas y vueltas, se trasladaron a las mismas cerca del puerto de Buenos Aires. Para realizar el trabajo de desmontar las esculturas fue necesaria una grúa de tales características que solo el puerto de La Plata tenía. Para ello se realizó un operativo para trasladar esta grúa que duró 2 días. Obviamente en ese entonces no existían la autopista ni las rutas que tenemos hoy. Algunas de las estatuas fueron guardadas en los galpones del Servicio Nacional de Arquitectura en el Dock Sur. Otras fueron destruidas, decapitadas y con los brazos rotos fueron arrojadas al riachuelo. Otras se emplearon para obras públicas, otras para el casino de Necochea, otras desaparecieron misteriosamente. 2 de aquellas estatuas donadas por el ejército argentino llegaron al Chaco en 1962. Una es la de San Martín, ubicado en el ingreso al Aeropuerto Internacional de Resistencia, y la otra la Constitución, en Villa Monona, donde se unen Resistencia y Barranqueras. Sobre la Constitución, la picardía popular le ha puesto el mote de la patona, pero debe entenderse que el tamaño de los pies se debe a una cuestión de perspectiva visual, habida cuenta que originariamente estaba colocada a gran altura. En 1996, el presidente Carlos Menem encargó a los obreros de obras públicas la búsqueda de las estatuas en el fondo del río, encontrando 3. Hoy está en el añoso bosque de acacias y cipreses de la ex Quinta 17 de octubre que pertenecía a Perón y Evita en San Vicente. Tomazzi tuvo una actividad escultórica profusa en Argentina, pero gran parte de su obra fue destruida. Interesante sin dudas estos misterios de la gran ciudad. Por un lado, la por mucho desconocida red de correos neumáticos con su interesante historia, y por el otro el misterio de aquellas estatuas que coronaban el frente de la actual Facultad de Ingeniería en la avenida Paseo Colón, desaparecida por muchos años y recuperadas en gran parte en los años 90. Punto final para este programa de Épocas del Mundo. Soy Dani Arese y los espero por un nuevo encuentro con los hechos de la historia y sus protagonistas. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.